Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Leonardo Echeverría Ballesteros, estudiante de maestría en Educación Matemática en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Mi directora de tesis es la doctora Sandra Evely Parada Rico. Esta propuesta la decimos titular Formación de profesores de matemáticas alrededor de la enseñanza del cálculo y la atención a la diversidad. Bueno, desde 1960, organizaciones como la ONU y la UNESCO han promovido la inclusión, bajo la hipótesis de que esta es la base para una educación de calidad. Producto de los principios que han ofrecido estas organizaciones, surgen en países como Colombia algunas políticas en donde se habla de inclusión. Las principales políticas en donde se habla de inclusión en Colombia es la Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación de 1994. Estas políticas se implementaron inicialmente en la educación básica y media y posteriormente en la educación superior. Algunas universidades que cuentan con admisiones especiales para los estudiantes con características diferenciadas son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander, que es el contexto de estudio. ¿Dónde se ubica el contexto de estudio? Bueno, ¿qué entendemos por estudiantes con características diferenciadas? Son los estudiantes que provienen de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público, estudiantes víctimas del conflicto armado, estudiantes pertenecientes a población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, estudiantes provenientes de comunidades o resguardos indígenas y estudiantes provenientes de departamentos donde no existen las instituciones de educación superior. Desde el primer semestre del 2014 hasta el segundo semestre del 2019, han ingresado a través de las admisiones especiales 347 estudiantes, de los cuales alrededor del 63% han ingresado a carreras de ingeniería o ciencias. A estos estudiantes se les realiza una prueba de caracterización en donde se ha visto que la mayoría de estos estudiantes están en riesgo de deserción, por lo que el programa de acompañamiento y seguimiento CEASAE les asigna unos tutores, los cuales o son estudiantes del curso de didáctica del cálculo de la licenciatura en matemáticas que ofrece la UIS, o son egresados de este curso. Entonces es allí donde se encuentra una posibilidad para abordar esta problemática. Pero ¿qué conocimientos debe tener o qué debe tener la formación de estos profesores de matemática en formación? Bueno, Silverman y Thompson mencionan que ellos deben tener o contar con conocimientos profundos en lo matemático. Como estamos hablando del cálculo diferencial, entonces debe tener conocimiento profundo alrededor de los objetos matemáticos del cálculo diferencial. Además, menciona Ponte que estos deben tener un conocimiento didáctico, a que menciona que también deben contar con conocimientos alrededor de la educación inclusiva. Y Flores y Linares mencionan que el profesor debe ser reflexivo. Bueno, el objetivo de esta investigación es el siguiente: describir los aprendizajes construidos por los profesores de formación que reflexionan sobre la enseñanza del cálculo a personas con características diferenciadas en la educación superior. Esta investigación se sustenta teórico y metodológicamente bajo el modelo de reflexión y acción de Parada 2011, el cual establece que las actividades que se dan al interior de una comunidad de práctica favorecen la reflexión de los profesores de matemáticas en formación en sus prácticas profesionales. Esta comunidad de práctica se da en el sentido de Wenger, quien menciona tres elementos principales de la comunidad de práctica, que es la participación, que puede ser periférica y plena, la reflexión entendida como un proceso de resolución de dudas, conflictos y disposición para revisar la actuación del profesor en sus prácticas profesionales.
Y finalmente la acción, que es entendida como el actuar del profesor en sus prácticas profesionales. Al interior del modelo se encuentra la actividad matemática, que es donde se centran los esfuerzos de desarrollo profesional de los profesores de matemáticas e información. Se espera que los profesores de matemáticas e información sean los que inicialmente realicen la actividad matemática alrededor de los objetos matemáticos del cálculo diferencial para que así la promuevan en sus estudiantes con características diferenciadas. La actividad matemática se encuentra al interior del triángulo pedagógico de Saint-Onge, en donde interactúan el profesor, la matemática escolar y el estudiante. La relación que surge entre el profesor y la matemática escolar es una relación didáctica. La relación que surge entre la matemática escolar y el estudiante es una relación de estudio. La relación que existe entre el profesor y el estudiante es una relación de mediación. Estas relaciones posibilitan la actividad matemática del estudiante durante la clase y del profesor antes, durante y después de la clase. Los procesos de reflexión se representan en un recorrido en forma de espiral. Entonces, los procesos de reflexión se descomponen en tres: reflexión para la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. La reflexión para la acción son las reflexiones que se hacen antes de la clase, cuando el profesor planea la actividad matemática esperada por sus estudiantes y se plantea los objetivos que quiere desarrollar en la clase. La reflexión en la acción es cuando el profesor está en la clase, se da durante la clase, y es cuando el profesor pone a prueba estas reflexiones realizadas anteriormente y se enfrenta a los conocimientos o desconocimientos en el aula, ya que no siempre en la clase se da como el profesor la espera. Entonces el profesor debe actuar en ese momento. Y la reflexión sobre la acción son las reflexiones que surgen después de la clase, cuando el profesor evidencia si efectivamente se promovió la actividad matemática que él esperaba y se cumplieron los objetivos que él deseaba. Se representa en forma de espiral porque después de la reflexión sobre la acción viene una nueva reflexión para la acción, teniendo en cuenta la reflexión sobre la acción que se tuvo anteriormente. El pensamiento reflexivo del profesor se descompone en tres: el pensamiento matemático, el pensamiento didáctico y el pensamiento orquestal. En este caso, hablamos del pensamiento variacional, ya que este pensamiento está ligado a los objetos matemáticos del cálculo diferencial, como lo son la variación, la función, el límite y la derivada. Y está relacionado con el conocimiento matemático que debe tener el profesor en formación relacionado con estos objetos matemáticos del cálculo diferencial. El pensamiento didáctico está relacionado con la forma de acercar ese contenido matemático a los estudiantes, en nuestro caso, con características diferenciadas. Además de además de realizar las adaptaciones curriculares pertinentes y la forma de evaluar a esos estudiantes. El pensamiento orquestal está relacionado con el uso de recursos y la conducción de la clase. Entonces son los recursos que utiliza y la forma de conducir la clase que realiza el profesor para acercar ese contenido matemático del cálculo diferencial a estudiantes con características diferenciadas. Bueno, el proceso metodológico. Esta investigación es una investigación de acción a la luz de Kemis y McTaggart, 1988, y se dio en 7 fases. Entonces, la primera fase fue una fase de estudio preliminar, la denominamos fase 0, en la cual se realizó un estudio documental alrededor del contexto de los estudiantes con características diferenciadas admitidos en la Universidad Industrial de Santander, UIS. Además, se obtuvieron datos acerca de las admisiones especiales desde el primer semestre del 2014 y el segundo semestre del 2019. Estos datos están relacionados con las admisiones especiales. Bueno, la fase 1, descripción del curso como contexto de estudio. Entonces, el curso es el curso de didáctica del cálculo y este está guiado bajo un cronograma.
en el cual se abren espacios de discusión y reflexión sobre aspectos epistemológicos y didácticos de los objetos matemáticos del cálculo diferencial, como lo son la variación, la función, el límite y la derivada. Después de realizar estas discusiones y reflexiones, se realizan talleres de reflexión y negociación con los profesores de matemática en formación. Estos talleres están relacionados con cada uno de los objetos matemáticos del cálculo diferencial. A lo largo del curso, los profesores en formación deben realizar un proyecto en el cual deben realizar un diseño de clase para enseñarles un tema de cálculo a un estudiante con característica diferenciada. Además, los chicos, bueno, los profesores en formación, realizan prácticas como tutores en el programa SEASAE y pues no solamente los estudiantes a los cuales le realizan las tutorías son estudiantes con características diferenciadas. Hay estudiantes pues que tienen dificultades, pero pues no son considerados como estudiantes con características diferenciadas, aunque pues sí presentan dificultades en el aprendizaje del cálculo diferencial. La fase 2 fue la fase del primer acercamiento, el cual consistió, se realizó con 7 profesores en formación en el curso de didáctica del cálculo. Y el análisis de los resultados que se dieron del primer acercamiento. Bueno, en el primer acercamiento surgieron 3 proyectos y se cuenta actualmente con las respuestas que dieron los profesores en los talleres de reflexión y negociación. Se cuentan con, bueno, las hojas de trabajo y videos sobre las discusiones y reflexiones que se hicieron sobre cada uno de los aspectos epistemológicos del cálculo diferencial, además de pues, los proyectos que realizaron. El análisis de estos resultados del primer acercamiento permitieron oportunidades de mejora, y uno de ellos fue el rediseño de los talleres de reflexión y negociación de significados, con el fin de que los profesores reflexionaran y profundizaran sobre las adaptaciones curriculares y la forma de evaluar a los estudiantes con características diferenciadas. El segundo acercamiento se realizó con 15 profesores de matemáticas en formación, de los cuales surgieron 8 proyectos. El análisis de los datos se dio a través del pensamiento reflexivo, de la descomposición del pensamiento reflexivo del profesor, que es pensamiento matemático, el pensamiento didáctico y el pensamiento orquestal. Entonces, algunos resultados. Respecto a la fase 0 de estudio preliminar, respecto al primer acercamiento y respecto al segundo acercamiento. Entonces, en la fase 0 de estudio preliminar, pudimos evidenciar que los estudiantes admitidos a través de las admisiones especiales, el 63% de esos estudiantes ingresaron a carreras de ingenierías o ciencias, y la mayoría de estos estudiantes se encontraban en riesgo de deserción o se encuentran en riesgo de deserción. Los resultados del primer acercamiento podemos obtener bueno, digamos que se destaca el trabajo realizado por un profesor en formación, el cual realizó inicialmente un estudio documental acerca de la comunidad indígena Misak, ya que el objetivo de este profesor era el diseño de un plan de clase para enseñar el tema de derivadas a través de la optimización a un estudiante indígena Misak. Por ende, él inicialmente realizó un estudio documental sobre el contexto de este estudiante, luego realizó una entrevista, la cual la aplicó a un estudiante proveniente de la comunidad indígena Misak, que se encontraba actualmente, se encontraba cursando cálculo diferencial. Producto de esta información recolectada, el profesor en formación diseñó problemas, este es uno de ellos, ajustados al contexto y la necesidad del contexto del estudiante indígena Misak. En el segundo acercamiento se destaca el trabajo realizado por 2 profesores de formación, quienes a lo largo del curso diseñaron
del curso de didáctica del cálculo diseñaron un proyecto el cual consistía en la enseñanza de la derivada como razón de cambio a un estudiante indígena guayú. Al igual que en el primer acercamiento, que el profesor del primer acercamiento, estos profesores en formación realizaron un estudio documental en donde recolectaron información acerca de esta comunidad indígena. Posteriormente, procedieron a realizar una entrevista para aplicarla con una estudiante de la comunidad indígena guayú, pero dada la emergencia del COVID-19 no pudieron aplicar. Dadas las medidas tomadas por el COVID-19, pues estos estudiantes no pudieron aplicarla a la estudiante indígena guayú. Por ende, se basaron en la información recolectada en su estudio documental para diseñar problemas los cuales estaban relacionados con la derivada como razón de cambio y las necesidades, o bueno, el contexto de la comunidad indígena guayú. Algunas reflexiones en cuanto al pensamiento matemático, pensamiento didáctico y pensamiento orquestal. Entonces, en cuanto al pensamiento matemático, los profesores en formación significaron la derivada como razón de cambio, al igual que a través de su aplicación directa a la optimización, para posteriormente promover el estudio de este objeto matemático del cálculo diferencial en sus estudiantes. En cuanto al pensamiento didáctico, bueno, los profesores de matemática en formación valoraron la necesidad de hacer adaptaciones curriculares relacionadas con el uso del lenguaje y el acercamiento al contexto para el planteamiento de problemas ajustados a las necesidades de los estudiantes con características diferenciadas. Y finalmente, en el pensamiento orquestal, bueno, los profesores en formación lograron articular diferentes recursos ajustados a las características del estudiante y a los objetos matemáticos de estudio. Entre estos recursos se encuentran el uso del material concreto y de problemas contextualizados. Algunas referencias bibliográficas y gracias.